también se le denomina borde vestibular. ¿Por qué razón? Porque cuando uno cierra los dientes, cuando los dientes entran en oclusión, tenemos acá los dientes, esto que ustedes no lo crean, este es el rostro de una persona. Cuando los dientes entran en oclusión, la cavidad bucal queda separada en dos porciones, una región anterior o vestibular y una región posterior. Entonces el borde interno del labio también se denomina borde vestibular del labio. Este es el borde libre o vermellón y este es el borde externo. ¿Ya? Bien, entonces este es un espacio regular limitado por los labios, las mejillas y el paladar, y la cavidad oral. Perdón, a la cavidad oral se vierte la secreción de las glándulas salivales. Glándulas salivales, tenemos glándulas salivales mayores, que son las que se observaban en la diapo anterior. Estas son las glándulas salivales mayores, parótida, submaxilar, sublingual. Y hay glándulas salivales menores que están en la mejilla, que están en el borde vestibular del labio, que están en la lengua, etc. ¿Ya? Son las glándulas salivales menores. Entonces, no solo las glándulas salivales mayores, sino que también las menores secretan hacia la cavidad. Además, la cavidad bucal contiene los dientes, las encías y la mayor parte de la lengua. La cavidad bucal está recubierta por una mucosa bucal. Y esta mucosa bucal está conformada por una red de epitelio estratificado, queratinizado, no queratinizado y paraqueratinizado. Y un tejido conectivo subyacente. Aquí hay una riqueza bien importante de epitelios. Nosotros vamos a dibujar aquí. Aquí está nuestra lengua. Entonces nosotros vamos a tener epitelios. Perdón. Aquí nos dibujamos bien nuestra encía. Esta es la encía. Ya, tenemos que dibujar aquí bonita nuestra encía. Estamos en dental, tenemos que dibujar aquí la encía bien bonita. Ahí está nuestra encía. Entonces nosotros vamos a tener en esta cavidad bucal epitelio queratinizado, epitelio parcialmente queratinizado, epitelio paraqueratinizado, epitelio queratinizado de nuevo y epitelio no queratinizado. Y aquí en la lengua tenemos epitelio no queratinizado en estos bordes y aquí al final. Aquí en la lengua, en el dorso de la lengua, tenemos un conflicto porque hay una zona que tiene epitelio queratinizado y luego se va transmitiendo nuestro epitelio queratinizado. ¿Ya? Por eso más o menos la distribución de los epitelios en la cavidad bucal. Por lo tanto, uno no puede decir que la cavidad bucal tiene epitelio estratificado plano. Va a depender de la zona de la cavidad bucal de la que nosotros estemos hablando. Lo que sí se entiende es que la mucosa bucal comprende un epitelio que es estratificado, que puede estar queratinizado, puede estar no queratinizado o paraqueratinizado, y un tejido conectivo subyacente, que es la lámina propia. Esa es la mucosa bucal. Y esa lámina propia, en la mayoría de las zonas de la mucosa bucal, se trata de una lámina propia de tejido conjuntivo laxo que tiene glándulas salivales, en la mayoría de los casos también, glándulas salivales menores, ¿no? La mucosa masticatoria, entonces esta mucosa bucal tiene dos zonas desde el punto de vista funcional. Tiene una mucosa masticatoria y una mucosa de revestimiento. La mucosa masticatoria comprende las encías, la superficie dorsal de la lengua y el paladar duro. Que si uno lo piensa, las encías son los elementos contra los cuales van a chocar los alimentos cada vez que uno muerda. ¿Ya? Y vamos a seguir con el mismo ejemplo que vamos a seguir usando luego en el buco dental. Si uno muerde un membrillo, que son duros, cuando uno muerde, que han clavado los dientes, y la cáscara del membrillo o una manzana dura, esa cáscara va a golpear las encías. Entonces esto es una cosa masticatoria. Los labios no. Los labios van a abrazar la manzana o el membrillo, pero no van a hacer una fuerza importante. Ya vamos a ver que hay una cierta fuerza, pero no es tan importante, no es una fuerza mecánica de choque. En cambio aquí, si hay una fuerza mecánica de choque, y una vez que uno saca el trozo de membrillo o de manzana, no, vamos a un positivo, un chocolate de estos duros, un turrón de almendras de la Roquefort. Una vez que uno logró segmentar el turrón de almendras, el turrón de almendras queda aquí y tiene puntas.
tiene lados irregulares. Y esos lados irregulares van a chocar con el dorso de la lengua y con el dorso del paladar de esta zona. Por eso esas zonas son queratinizadas. En el caso de las encías no son queratinizadas, sino que son paraqueratinizadas. Una zona transitoria, ¿ya? Y eso comprende nuestro mucosa masticatoria. Tienen el epitelio queratinizado y paraqueratinizado, ¿ya? Luego, la mucosa de revestimiento comprende el resto de la cavidad bucal y está revestida por un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, ¿ya? Todo el resto es epitelio estratificado, plano, no queratinizado, que es lo que está con estas rayitas verdes, ¿ya? Todo lo que tiene rayita verde es no queratinizado. Bien, veamos nuestro labio. Este es un corte longitudinal del labio. ¿Sí? ¿Se fijan? Tenemos todo esto es nuestro tejido que forma el labio. Acá tenemos epitelio, epitelio y epitelio. Entonces nosotros tenemos que determinar cuál es el borde libre, cuál es el borde externo y cuál es el borde interno de nuestro labio. Y nosotros revisamos el epitelio de revestimiento. Este epitelio de revestimiento es relativamente delgado, pero si uno lo observa, se fijan ahí en esas zonas, tiene elementos que están desprendidos del epitelio, ahí, y además, asociado a este epitelio, en el tejido conectivo subyacente, aparecen esas estructuras, eso, y estos elementos de aquí. Entonces, asociado a este epitelio, sobre todo al tejido conectivo subyacente a este epitelio, aparecen estructuras como folículos pilosos, glándulas sebáceas asociadas a esos folículos pilosos y aparecen glándulas sudoríparas. Por lo tanto, si el epitelio que nosotros estamos observando es un epitelio delgado, queratinizado, que presenta en su tejido conectivo subyacente folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, estamos reconociendo el borde externo del labio. Entonces, el borde externo corresponde a piel fina, presenta epitelio estratificado plano, queratinizado. Pero es un epitelio estratificado bajo, ¿ya? Es bien bajo. No es desarrollado como el del dorso de la mano o la palma de la mano, es mucho más grueso. ¿Por qué es bajo ese epitelio? Porque ese epitelio tiene folículos pilosos, tiene pelo, y ese pelo lo protege. Todos los epitelios superficiales, toda la piel nuestra que tiene pelos, es más delgadito el epitelio, ¿no? Porque los pelos protegen al epitelio. Entonces, en este caso, este epitelio es bajo. Por debajo hay un tejido conectivo denso, donde vamos a encontrar glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos, ¿ya? Luego tenemos este borde de aquí, si nosotros continuamos nuestro epitelio, y este borde de aquí, ¿se fijan? El epitelio se hace un poco más alto, pero otro detalle interesante, vean la cantidad de repliegues que tiene el epitelio. Es como si el epitelio en esa zona, vamos a dibujar con mayor aumento nuestro labio acá. Entonces nosotros tenemos el epitelio de revestimiento externo, y aquí el epitelio tiene unos cuantos pliegues así, más gruesos, pero aquí se hace un poco más grueso y aumentan los repliegues así es el epitelio. Aquí no tiene muchos repliegues, tiene folículos pilosos con pelos asociados a glándulas sebáceas, tiene glándulas sudoríparas, ¿cierto? ¿Cierto que la glándula sudorípara era una glándula? ¿Qué era la pregunta número 36? No, no era 36, pero era con la 20 y tanto. ¿La glándula sudorípara qué tipo de glándula era? Tubular enrollada. Es una glándula tubular enrollada. Entonces vamos a tener glándulas tubulares enrolladas, folículos pilosos con glándulas sebáceas. El epitelio es estratificado plano queratinizado, bajito, delgadito. Y luego el epitelio, se fijan, se hace un poco más alto, aumenta los estratos y aumenta la cantidad de crestas epiteliales y de papilas conjuntivas. Esto tiene dos ideas funcionales. Una, aumentar la superficie de contacto del epitelio con el tejido conectivo subyacente. ¿Por qué razón? Porque cuando uno se enfrenta a un membrillo,
Tiene que ser un membrillo porque son duros. Los labios hacen fuerza sobre el membrillo, ¿no? Entonces, si no tuviesen toda esa cantidad de repliegues y hendiduras, podrían desprenderse el epitelio del labio. Pero además, otra cosa, este epitelio no es tan alto como este, es un poquito más alto que este, pero no es tan alto. Este epitelio tiene una capacidad sensorial, sensitiva. Entonces, si yo necesito disponer acá corpúsculos sensitivos, tengo que tener gran cantidad de papilas conjuntivas que contengan esos corpúsculos sensitivos. Por ejemplo, ¿qué corpúsculo sensitivo debería tener ahí si quiero medir sensibilidad? Oiga, Meissner, exactamente, corpúsculos de Meissner. Estas papilas tienen gran cantidad de corpúsculos de Meissner y este epitelio tiene gran cantidad de células de Merkel, que son células que tienen asociadas a terminales nerviosas libres. Este epitelio tiene gran cantidad de terminales nerviosas libres. Ahora, ¿es queratinizado? No, no es queratinizado. Es parcialmente queratinizado, pobremente queratinizado. Y eso es lo que nos obliga a estar de vez en cuando humedeciendo nuestros labios. Nosotros pasamos la lengua por nuestros labios, o metemos nuestros labios hacia el interior y lo humedecemos. Es porque no es queratinizado el epitelio, ¿ya? Si es que tiene queratina, tiene muy poquita queratina. ¿Ya? Y no es paraqueratinizado. Y aun cuando fuese paraqueratinizado, igual necesitaría estar hidratado, porque si no se seca. Y si no, haga la prueba y esté todo el día sin humedecer sus labios y se le van a partir los labios. ¿Por qué? Porque este epitelio no es queratinizado. Es pobremente queratinizado o no queratinizado. ¿Ya? Entonces necesita lubricarse. Este epitelio carece de folículos pilosos y carece de glándulas sudoríparas. En el borde, en el límite entre este epitelio, que es el borde libre o vermellón del labio, aquí en este borde pueden existir algunas glándulas sebáceas aisladas que carecen de folículos pilosos. Unas glándulas sebáceas particulares no tienen folículos pilosos. Y eso forman los asquerosos puntos negros que están en el borde del labio, que forman un montón y que molestan un montón. ¿Ya? Aquí, en este bordecito, glándulas sebáceas no asociadas a folículos pilosos, una particularidad de esa zona. ¿Ya? Bien, veamos la parte interna. La parte interna o la parte vestibular del labio tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado alto. ¿Por qué es alto? Porque ese epitelio está todo el día, cada vez que usted habla, cada vez que usted come, está rozándose con los dientes, con las encías, ¿ya? Entonces es un epitelio estratificado plano alto. ¿Ya? Ese epitelio se está descamando, es bastante alto. Y tiene papilas conjuntivas bien desarrolladas, pero no tan profundas como estas. Estas son mucho más profundas y son más vascularizadas. Ah, se me había olvidado. Estas papilas son bastante más vascularizadas que las otras papilas. Y como son tan vascularizadas y este epitelio es delgadito y es pobremente queratinizado, es bastante translúcido. Eso es lo que hace que los labios se vean rosaditos. La vascularización de esas papilas. Y ahora, como es una superficie de epitelio delgado, es muy susceptible a perder temperatura y cuando uno tiene frío, se le ponen blancos los labios. Y lo primero que se empieza a poner blanco, ¿por qué? Porque disminuye la vascularización de esta zona. Como una zona con epitelio muy delgado, muy expuesto, entonces perdemos mucha temperatura. Estas tienen papilas profundas, pero no son tan abundantes como las del borde libre. Y en este epitelio no hay folículos pilosos, no hay glándulas sudoríparas. ¿Ya? Ni siquiera el hombre lobo tiene folículos pilosos aquí en el borde interno del labio. No hay. ¿Pero qué hay? Hay conductos excretores de glándulas salivales menores. Aquí hay glándulas salivales menores. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dibujar nuestra glándula salival menor con su conducto excretor. Entonces la podemos reconocer este epitelio porque es un epitelio con múltiples estratos, se parece al del esófago, no queratinizado. Estratificado, plano, no queratinizado. Entonces, como este es estratificado, plano, no queratinizado, no presenta dos estratos que son propios de los epitelios estratificados, planos, queratinizados. Los epitelios estratificados, planos, queratinizados tienen estrato granuloso, estrato lúcido y estrato córneo. Este no tiene
estrato granuloso, no tiene estrato lúcido ni estrato corte. Este epitelio del borde libre se describe un estrato granuloso pobremente desarrollado. Y es por eso que se dice que este es no queratinizado o pobremente queratinizado. ¿Ya? ¿Y qué hay aquí al medio? Aquí al medio hay músculo esquelético dispuesto bien particularmente, que es parte del músculo orbicular del labio. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros con las partes de nuestro labio? ¿Cómo reconocemos cada uno de los bordes? Díganme. ¿Qué habilidad tiene usted? La zona interna rosa con la Sí. Ah. Porque aquí está la entrada de la cavidad bucal. ¿No? Y la cavidad bucal es una superficie húmeda. ¿Para qué es húmeda? Para poder formar un bolo alimenticio. Si nosotros tuviésemos toda la boca queratinizada, nos costaría mucho formar el bolo alimenticio. Entonces, aquí esta tiene secreción acuosa para poder formar bolo alimenticio. Esa secreción acuosa además tiene algunas enzimas que inician la digestión de los carbohidratos. Tiene secreción de inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina protectora. Tiene secreción de lisozima, la saliva, que es un bactericida. Y esto tiene que estar húmedo para mantener la flora bacteriana nativa de la cavidad bucal. Esta es una cavidad que está abierta con el exterior, por lo tanto, fácilmente pudiera ser colonizada por patógenos externos. Entonces, necesitamos que sea húmeda para la movilización del bolo alimenticio, para que el bolo alimenticio se pueda formar. 2, necesitamos que sea húmeda para poder mantener una flora bacteriana propia que impida la colonización de esta cavidad por parte de floras bacterianas externas. ¿Ya? Entonces, esa es la razón de por qué este epitelio es estratificado plano no queratinizado, porque la cavidad es una cavidad que tiene que ser húmeda para su funcionalidad. ¿Ya? Si no necesitáramos que esta cavidad fuese húmeda, todo sería estratificado plano queratinizado. ¿Ya? Ya. Bien, vamos entonces ahora con nuestra lengua. La lengua es un órgano muscular cuya función es colocar los alimentos sobre la masticación y ayudar a la deglución, pero además ayuda a que uno pueda hablar bien, así. ¿Ya? La lengua ayuda a que nosotros podamos comunicarnos. Entonces aquí falta la parte de comunicación. Ayuda a la pronunciación adecuada. La superficie dorsal de la lengua en sus 2/3 anteriores presenta papilas linguales. Esta es una lengua humana. Se fijan, aquí hay una zona en B que denota el origen, este origen embriológico es distinto de este origen embriológico, y aquí hay unas estructuras, ¿se fijan? Son como cráteres, están aquí a ambos lados, también forman una estructura en B, y aquí, ahí hay unas zonas, como los surquitos, así como branquias del tiburón, y aquí, esta zona de aquí se ve bastante irregular. Estas son zonas especiales en donde hay diferenciaciones de superficie en la lengua. Y esas diferenciaciones de superficie son las papilas linguales. ¿Ya? La lengua, como tal, está revestida por epitelio estratificado plano, que puede tener queratina o puede estar no queratinizado. ¿Ya? Tiene queratina la zona del dorso de la lengua. Es queratinizada. Aquí. Toda esta zona del dorso de la lengua es queratinizada. Los bordes de la lengua son parcialmente queratinizados y la zona ventral de la lengua es no queratinizado. Epitelio estratificado plano, no queratinizado. ¿Veis? Yo les dije que se complicaba ahora. Ahora, no solo que tenga una sola estructura, tenga un epitelio, sino que la lengua nomás tiene 3 epitelios distintos. El labio tiene 3 epitelios distintos. ¿No? Y ustedes esto lo tienen que aprender. Si bien es cierto, no es tan grave que ustedes olviden dónde están localizadas las glándulas tubulares ramificadas. No importa nada. Pero ustedes van a ser dentistas. Tienen que saber todos estos epitelios y tienen que saber reconocerlos. Y tienen que luego, en este curso no, pero en los cursos de fisiología, en los cursos de clínica dental, tienen que ir asociando la funcionalidad, la fisiopatología de estas estructuras con estos epitelios. ¿Ya? Por lo tanto,
Aquí sí que tenemos que ponernos serios y empezar a tomar apuntes, hacer resúmenes, etc. ¿Ya? El certificado plano con, comillas, excepciones. El dorso es queratinizado, la parte laterales son parcialmente queratinizadas y la parte ventral es no queratinizada. Y tiene diferencias el tejido conectivo que está por debajo de ese epitelio. ¿Ya? Tejido conectivo aquí, si nosotros dibujamos nuestra lengua, vamos a dibujar nuestra lengua cortada transversalmente. Nuestra lengua cortada transversalmente es así. ¿Ya? Es así nuestra lengua cortada transversalmente. Esta zona es queratinizada. Esta zona de aquí, parcialmente queratinizada, y esta zona de aquí es no queratinizada. Esto de aquí es no queratinizado. El tejido conectivo, aquí es denso, y aquí es más laxo. La vascularización, aquí es muy abundante, igual que en la mucosa inferior. La vascularización es muy abundante. ¿Y eso tiene importancia clínica? Sí. Todos los tratamientos, sobre todo para las personas que tienen problemas cardiovasculares, les dan una pastillita de administración sublingual. Ahí que debajo, oh, el epitelio es certificado plano, pero no es queratinizado y es delgadito. Es como este, es delgadito. Muy vascularizado. Entonces vendría a ser como un símil del epitelio del intestino. Un epitelio que permite el pasaje de medicamentos y fácilmente llegan a la circulación sanguínea. ¿Ya? Entonces, eso es bien relevante. Bien, entonces nuestras papilas linguales son de 4 tipos: filiformes, fungiformes, circunvaladas o caliciformes y foliadas. 4 tipos de papilas. Las filiformes se denominan así porque tienen una forma como de gancho, son como garfios. Los dibujamos aquí. Aquí dibujamos nuestras filiformes. Las filiformes son así. Las vamos a dejar con rojo porque las filiformes están en el dorso de la lengua, entonces son queratinizadas. Me quedaron horribles, pero así son más o menos. Así son. Son como ganchos. Ustedes tienen gatos. Los que tienen gatos, el gato les ha pasado la lengua en la mano, una cosa asquerosa. Es súper áspero, es como una lija. Los felinos tienen muy desarrolladas esas papilas, muy grandes. De hecho, si uno se toma la molestia de pescar a gato, hacer que saque la lengua y mirarle la lengua tiene como espinitas. Son papilas filiformes, son proyecciones del epitelio, solo el epitelio. Y esa zona que se proyecta es muy queratinizada. ¿Ya? No van a estar torturando los gatos ahora para las papilas. No. Después decir, ¿por qué me dijo? No. Yo solo les sugerí que esos animales se podían ver las papilas. Bien, las fungiformes. Las papilas fungiformes se llaman así porque tienen forma de hongo. Las papilas fungiformes las voy a dibujar todas aquí en línea, pero no están tan en línea. La papila fungiforme es una papila que tiene forma de honguito y es la única papila de las papilas que presentan corpúsculos gustativos, es la única que sobresale. ¿Ya? Y esta papila tiene epitelio y tiene tejido conectivo. En este caso, nosotros vamos a tener epitelio de revestimiento, y esta papila es una papila propiamente tal porque tiene al medio tejido conectivo. ¿Ya? Esta sobresale. Y esta es parcialmente queratinizada. Las otras dos no tienen queratina, son no queratinizadas. Bien, luego tenemos las papilas circunvaladas o caliciformes. Se llaman así porque tienen forma de cáliz. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dibujar nuestra papila circunvalada. Son así. No sobresalen y tienen forma de cono, de vaso. La gracia de estas papilas es que tienen gran cantidad de corpúsculos gustativos. Estas tienen gran cantidad de corpúsculos gustativos. La otra gracia es que tienen
papilas conjuntivas primarias y secundarias, y también a ellas desembocan glándulas salivales menores. Ayúdame. Yo no estudié para esta clase. Estaba tan enojado con los resultados certámenes que no estudié para esta clase. ¿Cuál sería la función de estas glándulas salivales menores aquí en el surco de la papila circunvalada o caliciforme? Este surco se parecería a una cripta de una tonsila, ¿cierto? Un surco. Una tonsila. ¿Y qué pasaba con algunas tonsilas? Se obstruían, ¿cierto? Y teníamos amigdalina. Acá hay otro factor interesante. Hay corpúsculos gustativos. Entonces, si tengo esos corpúsculos gustativos y yo capto un sabor, luego necesito captar un nuevo sabor. Estas glándulas lo que hacen es secretar a estos surcos y así limpian la zona en donde están los corpúsculos gustativos y permiten el reciclaje de los elementos para que tú puedas ir captando los distintos sabores, ¿ya? Entonces tiene esa funcionalidad. Además, de esa saliva tiene secreciones especiales que van a ver ustedes en clínica, ¿ya? Desde el punto de vista de histología, se llaman glándulas de von Ebner, que están localizadas aquí, desembocan a la base de la glándula. Y luego tenemos las foliadas. Las foliadas están en el borde de la lengua. Las foliadas están aquí. Aquí están las foliadas, en esta zona. Y las foliadas se denominan así porque corresponden a unas estructuras que están seguidas una al lado de la otra. Entonces se asemejan a los folios de una enciclopedia. Libros, como un librito al lado de lado. De ahí su nombre, folios. Y estas foliadas también tienen papilas conjuntivas, son propias, tampoco sobresalen del epitelio, ¿ah? Ojo, las fungiformes, la única que sobresalen. Y estas papilas foliadas también tienen muchos corpúsculos gustativos. Y obviamente también tienen glándulas salivales menores conectadas a su zona basal, ¿ya? Estas están aisladas, las caliciformes son aisladas. De hecho, aquí, esas de ahí, esas que se ven redonditas ahí, esas son las caliciformes, son como cráteres. Las foliadas están ahí, ¿ves? Y por aquí están las papilas fujiformes y aquí están las filiformes. No, todas son papilas linguales. Las papilas linguales son de 1, 2, 3, 4 tipos. Bien, y acá tenemos. Estas son nuestras papilas filiformes. ¿Se fijan? Solo el epitelio, y está muy queratinizado. Son como ganchos. Y de hecho son elementos que recuerdan nuestra antigüedad de depredadores. Porque están en la lengua y están hechas para que algo que toque la lengua se clave en esas papilas y no pueda salir. ¿Ya? Entonces, nosotros está súper perdido eso. Pero es un recuerdo. ¿Ya? Y acá tenemos las papilas foliadas. ¿Se fijan? Tenemos 1, 2, 3 papilas, 4 papilas. Y ahí está el surco entre las papilas. Y ahí acá, ¿se fijan? Conductos excretores de glándulas salivales. Estas glándulas salivales son de tipo seroso. ¿Ya? Conductos de glándulas salivales se invocan a... Y ahí, no sé si se alcanza a ver algo, por ahí hay una estructura que son intraepiteliales y están menos teñidas. Esos son los corpúsculos gustativos. Ahí en el bordecito. Y se fijan, el tejido conectivo tiene repliegues. En este caso, estas tienen 3 papilas conjuntivas. Cada papila de estas tiene 3 papilas conjuntivas. Dime. Dijo que las filiformes tenían una función como para por esto de atrapar alimento, hermano. ¿Sí? Por ejemplo, los perros no necesitarían algo así. También la tienen, pero no están desarrolladas como en los gatos. En los gatos es mucho más desarrollada. Sí, sí, pues eso es lo que dijimos.
Este dorso es queratinizado, pero de aquí para atrás. Y los bordes no son queratinizados. Los bordes pobremente queratinizados y la parte ventral no es queratinizada. ¿Ya? Bien, y acá tenemos nuestra papila fungiforme. Es un poco triste nuestra papila fungiforme, pero ahí está. ¿Por qué sabemos que es una papila fungiforme? ¿Por qué no es una filiforme? Esa es una filiforme. Eso de ahí es una filiforme. Porque tiene papilas conjuntivas asociadas al epitelio. Y el epitelio de arriba, ¿se fijan? Queratinizado. Papila fungiforme. En las fungiformes se describen corpúsculos gustativos. Yo, en todas las papilas fungiformes que he revisado, no he encontrado nunca. Pero se describen en los libros, ¿ya? Así que deben estar por ahí. Y esta es nuestra papila caliciforme. ¿Se fijan? Es grande. Muy grande. Y acá tiene gran cantidad de corpúsculos gustativos. Y aquí, ¿se fijan? Nuestras glándulas serosas de ponerlas, ahí están, desembocando en la base para lavar todo esto. Y ahí, estas son filiformes. Entonces, esta es la más grande. Bien, veamos nuestros corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos son estructuras localizadas en los bordes de algunas papilas linguales, en particular fungiformes, foliadas y caliciformes. Y las fungiformes las dejan así entre paréntesis o las subrayan ahí para indicar que son las que menos corpúsculos gustativos presentarían. Las describen, los describen, pero yo no los he visto, ¿ya? Pero si los describen es porque hay. Lo que sí es que tienen pocos corpúsculos gustativos. En cambio, las foliadas tienen gran cantidad de corpúsculos gustativos. ¿Se fijan? Todo eso de ahí, en el epitelio, son corpúsculos gustativos. Y están localizados en el epitelio lateral de la papila. No están en el superficial, en el lateral. Ahí están los corpúsculos gustativos. El corpúsculo gustativo está constituido por tres tipos de células. Los corpúsculos gustativos son estructuras así de aspecto redondeado. Son como si ustedes cortaran una cebolla. Toman una cebolla y la cortan a través. Esta es su cebollita. Y la cortan así, por la mitad. Entonces, mi cebolla, acá está con tu pedazo de mi cebolla así. ¿Ya? Y acá dentro de raíz. Yo la tomo y la corto así. Y entonces, ¿qué queda? Queda una cosa que tiene su pelito para arriba. Y quedan muchas laminitas, ¿cierto? El corpúsculo es igual. ¿Se fijan? Miren, es igual. Este es el lumen. Este es ese lumen. Ahí está el poro. Ese es el poro gustativo. Y aquí está el resto del epitelio. Y se fijan, tienen sus laminitas. Ahora, esas laminitas, la verdad, están constituidas por células epiteliales, modificadas, especializadas, que forman parte de nuestro corpúsculo. Esas células son de tres tipos: células basales, células de soporte y células sensitivas. Las basales son las células que se encuentran aquí abajito, tienen núcleos redondos y son las que se caracterizan por presentar capacidad mitótica. Tienen capacidad mitótica y regeneran a los otros dos tipos celulares. Luego tenemos las células de soporte o de sostén, que corresponden a células sensitivas en procesos de diferenciación. La célula basal se diferencia, realiza una mitosis, queda una célula basal de repuesto y se forma una célula que empieza a elongarse. Se elonga y forma una célula de sostén. Luego esa célula de sostén se especializa y se diferencia en una célula sensitiva. Las células sensitivas son las células encargadas de la recepción de los sabores, ¿ya? Esta célula sensitiva tiene un aspecto cilíndrico, tiene un núcleo ovoideo relativamente heterocromatínico. Y la principal característica de la célula sensitiva es que tiene prolongaciones citoplasmáticas apicales que sobresalen al corpúsculo y pasan por el poro y hacen contacto con el lumen de la papila, y ese lumen de la papila está en contacto con la cavidad bucal. Por lo tanto, estas células sensitivas, a través de esa proyección, se están comunicando con la cavidad bucal. Esa prolongación es muy compleja. Ustedes la van a ver en fisio. Es una prolongación que tiene una cantidad enorme de receptores de membrana, tiene capacidad de sensar sodio y potasio y tiene capacidad de secretar. Las células secretan un factor. Y ese factor se une a los elementos
y atrae los elementos hacia esa zona y de tal manera de poder sensarlos, de tal manera de poder captar los distintos sabores. La fisiología de cómo se captan los sabores no es motivo de este curso. Lo van a ver ustedes probablemente en fisiopata, y es bastante compleja. ¿No? Bien, y aquí está nuestra celulita cervical. Ese es nuestro poro gustativo, este es el corpúsculo gustativo, y ahí están las prolongaciones o microvellosidades. Aquí, esto es del rosa, pero esta foto de aquí estaba contradiciendo la foto de al lado. Por eso borré esos dos rojos. Estas son las células sensitivas, las que tienen las prolongaciones citoplasmáticas. Células sensitivas y son células de citoplasma alargado, aspecto cilíndrico, tienen un núcleo ovoideo heterocromatílico y estas células hacen contacto con terminales nerviosas. ¿Ya? En cambio, las células de soporte tienen un núcleo ovoideo, pero es un poco más grande y es eucromatílico. ¿Se fijan? Es más redondo, ovoideo, pero un poquito más redondo, pero es eucromatílico. Y el citoplasma es un poquito más ancho también, no son tan cilíndricas delgadas, son cilíndricas un poquito más anchas. ¿Ya? Entonces, estas son las células de soporte, esas son las células sensitivas, ovoideo, un poco más aplanado, heterocromatílico. Y estas son las células basales, tienen un núcleo redondo y está localizado en la zona basal. ¿Ya? Entonces, esos tres tipos de células nosotros encontramos. Bien, glándulas salivales. Las mayores, porque las glándulas salivales menores, ya vimos, están en muchas zonas, incluso en la lengua. Y vamos a tener parótida, submandibular y sublingual. Entonces, en la cavidad oral desembocan tres pares de glándulas salivales mayores. ¿Ya? La parótida es una glándula salival de secreción serosa. La sublingual es una glándula salival de secreción mixta con un predominio mucoso. Por eso tiene otro colorcito. Y la submandibular es una glándula salival de secreción mixta con un predominio seroso. Entonces, era parte de la prueba, era parte de una de las preguntas del certamen. Ayúdeme, no puedo luego determinar de acomodarse su arete, no sé qué está, la oreja del arete. ¿Cuál era la característica de la célula serosa de un acino secretor seroso? En la pregunta decía mucoso, ¿sí? ¿Qué? El mucoso. ¿Cuál es la característica histológica de una célula de un acino mucoso? Era la alternativa D. ¿Cuál era? A ver, ¿cómo era la característica? Ayudo de la joven. ¿Cómo? ¿Se había ocurrido? ¿Qué se había ocurrido, niña? El núcleo citoplasma. El núcleo. Se habían ocurrido los núcleos. El núcleo era de localización basal, fuertemente heterocromatílico. Y el citoplasma es un citoplasma amplio, pobremente teñido. Bueno, tenía expresión mucosa, eso no se fija bien, se ve todo como si fuese blanco. ¿Ya? Esa era una de las preguntas del certamen. Bien, ¿cuál es la función de estas glándulas salivales? Obviamente, si sus nombres son salivales, producen saliva. La saliva es un líquido acuoso o mucoso con proteínas. Tiene inmunoglobulina A, lo que yo les decía. Tiene inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina epitelial. Inmunoglobulina epitelial atraviesa los epitelios y llega a la cavidad bucal. Tiene amilasa salival, que es una enzima que inicia la digestión de los carbohidratos. Tiene lactoferrina, lisocima. La lisocima es un bactericida. ¿Ven? Tiene glucoproteínas adhesivas, glúcidos y electrolitos. Entonces, de hecho, nosotros producimos 1,5 litros de saliva. La función de la saliva, humedecer la mucosa, ablandar el alimento, lubricar mediante la mucina, facilitando la deglución. Es por eso que nuestro epitelio de la cavidad bucal es estratificado plano no queratinizado, ¿no? Inicia la digestión de los glúcidos y tiene una función de defensa. ¿Por qué? Porque tiene lisocima y tiene inmunoglobulina A. Ya, descansamos porque me tengo que ir a terminar de sufrir con sus certámenes. ¿Nos queremos el otro año? Sí, pues el otro año nos vemos de todas maneras. Ahora,